Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El mercado de Colón se encuentra situado en el corazón del ensanche de la ciudad de Valencia. Un ensanche que fue planificado, como otros ensanches de otras ciudades españolas, pensemos el establecido por Cerdá en Barcelona o por Castro en Madrid. El de Valencia, como el de Madrid y el de Barcelona, fueron planteados a mediados del siglo XIX, si bien hubo que esperar el fin del sexenio revolucionario con todos los acontecimientos que ese sexenio produjo para que pudiera desarrollarse el valenciano, el barcelonés, el madrileño. En el caso del valenciano, se articulaba sobre todo a través de la Gran Vía del Marqués de Turia, a cuyos lados vamos a encontrarnos esas tramas regulares tan habituales de los ensanches de finales del siglo XIX, con unas manzanas cuadradas, en el caso de Valencia, de unos 100 metros de largo. Curiosamente, cuando se establece el ensanche en Valencia, situándolo en esta posición suroriental respecto a la vieja ciudad, de inmediato, además de las construcciones de las casas, se levantaron algunos edificios significativos y muy apropiados para la época, como las dos iglesias principales que habían de convertirse en las parroquias del lugar, la iglesia de San Juan y San Vicente, realizada por José Calvo en 1897, o la iglesia de los dominicos, proyectada por Joaquín Arnau en 1906. Sin embargo, los vecinos reclamaron otro ámbito colectivo que fue el mercado. Hemos de pensar que para los habitantes del ensanche, un ensanche que se fue poblando paulatinamente desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con una arquitectura de unos inmuebles realmente vistosa, unos inmuebles que hasta hoy siguen formando parte de los barrios más elegantes de Valencia. Pues bien, uno de los inconvenientes que tenían los habitantes de este ensanche es que si querían adquirir los productos de consumo diario tenían que desplazarse hacia el centro histórico, donde estaba el mercado tradicional, en el que con el tiempo también se construyó un mercado mucho más grande que este de Colón, pero en esta óptica de arquitectura industrial modernista, o hacia la zona de Ruzafa, para poder allí comprar esos productos, ya digo, del consumo doméstico. Reclamaron, por tanto, la creación de un mercado propio en el interior del ensanche, un mercado propio que además tenía que venir a sustituir a los vendedores ambulantes que recorrían las calles ofreciendo sus productos, que en algunos casos podían pararse en las áreas abiertas, ofreciendo un aspecto poco saludable, de modo que la idea ya no solamente era poder tener ese espacio al que acudir para hacer las compras, sino de alguna forma higienizar ese espacio. Bien es cierto que cuando hoy estamos recorriendo el mercado de Colón, que sufrió un importantísimo proceso de restauración entre 2003 y 2009, la imagen que tenemos hoy, digamos que es un tanto idílica, porque ya no estamos ante un mercado de consumo cotidiano propio de comienzos del siglo XX, sino ante estas rehabilitaciones que se han hecho por doquier de estos antiguos mercados ahora convertidos en centros gastronómicos y de tiendas alternativas, de modo que hemos de ser cuidadosos. Es, con todo, bastante más higiénico, muchísimo más lo que vemos hoy que cuando funcionaba como auténtico mercado de ese consumo diario. Lo llamativo está en pensar que en el momento de llevar a cabo esta construcción, a pesar de estar en Valencia, que es una región que disfruta de un clima realmente agradable, el espacio va a estar cubierto, lo cual es muy razonable porque de esa manera garantizamos el uso del mismo en los momentos de mucho calor o en los días que pueda llover, pero sobre todo es esa idea de levantar un edificio monumental para una función aparentemente cotidiana, que es la de comprar esos productos del consumo diario. Y aquí estamos dentro de esa óptica propia de las ciudades postindustriales de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde todo aquel desarrollo que podemos vincular habitualmente a las industrias, de esa revolución industrial
de un siglo atrás, de finales del XVIII, comienzos del XIX, ya se pueden insertar en estos espacios más domésticos. No tenemos más que observar desde el porte de los arcos, esos arcos parabólicos más que ojivales, la luz que se consigue y sobre todo toda la estructura metálica desde las columnas que van a soportar la cubierta a la propia cubierta con sus arcos y sus cerchas que nos muestran, más allá de que lo que estamos viendo hoy en muchos casos es el fruto de la restauración contemporánea, una restauración que ha sido muy respetuosa o ha tratado de ser muy respetuosa con la estructura original, estamos viendo cómo todos esos alardes ingenieriles que habitualmente asociábamos a la industria se incorporan aquí a estos espacios funcionales cotidianos. Pero indudablemente hay ese plus, y es que el mercado, el espacio donde uno se encuentra para, insisto una vez más, adquirir esos productos de consumo diario, ya no es un espacio marginal, sino que adquiere unos tintes nobles que son los habituales de este mundo de la revolución industrial. Unos tintes nobles que incluso podemos verlo cuando recorremos el espacio exterior, donde en las esquinas tenemos una serie de habitáculos que tienen hoy diferentes funciones, almacenes, espacio de aseos, que en el pasado pudieron ser las porterías del mercado, pero que muestran cómo hay un manifiesto interés porque todo esté construido con un estándar de calidad muy superior al que podíamos asociar a los mercados tradicionales. Y eso que en el caso de Valencia, y hemos hecho una sierra de historias al respecto, tenemos un ambiente comercial de finales del XV, la Lonja de la Seda, donde muestra cómo se podía levantar un edificio grandioso vinculado al ámbito comercial. Solo que en la Lonja de la Seda quienes acudían eran los mercaderes de productos, digamos, de lujo, no solamente la seda, también la lana y otros, para negociar. No era un sitio donde se compraba y se vendía el producto directamente. Y aquí, en este mercado de Colón, estamos en ese mercado cotidiano en el que cada día la gente acudía para hacer sus compras. El hecho de permitir estos espacios más grandiosos para actividades tan cotidianas es una forma de mostrar el optimismo vinculado a esa revolución industrial. Y es una de las cuestiones que se nos suele olvidar porque hemos de pensar que en los años 60 y el ejemplo de Leal de los grandes mercados de abastos de París fue clarificador. Ese mercado de Leal, que anterior en su construcción a este mercado de Colón de Valencia también respondía a esa arquitectura industrial, fue demolido y sustituido por una arquitectura contemporánea menos optimista. Pero es que vamos más allá. En este mercado de Colón, ese gusto por sonreír, por recuperar un ambiente optimista que se transmite, por ejemplo, se puede ver cuando un artista callejero sitúa sus obras de arte al exterior. Ya no solamente acudimos a comprar tomates o patatas, podemos ir a comprar cuadros a este mercado de Colón. Decía, el caso de Leal cuando fue demolido es el ejemplo de cómo esa arquitectura industrial fue rechazada en un momento dado por ser precisamente industrial, por considerarla que le faltaba un punto de arte, y en el caso de Leal en París lo que pusieron a cambio fue una arquitectura de estilo internacional no muy atractiva, pero ejemplos como el mercado de Colón de Valencia nos muestran que hemos aprendido la lección en la que tenemos que ser capaces de recuperar esa arquitectura industrial que tenía unos valores añadidos, sobre todo asociados a ese optimismo del mundo industrial. Por cierto, el arquitecto fue Francisco Mora Berenguer, que llevó el proyecto a cabo a partir de 1914. Francisco Mora había estudiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y había tenido ocasión de ver en directo las obras de Gaudí. Hay mucho de modernismo en este mercado de Colón. Pero más allá de estas soluciones artísticas muy atractivas, porque incluso en la propia decoración que nos encontramos en la azulejería, pues hay motivos, hay animales de granja, carnicería y demás, nos está recordando lo que se vende en el mercado. Insisto, lo más interesante cuando vemos el mercado de Colón es ese optimismo que se estaba viviendo en estas ciudades postindustriales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando consideraron que habían logrado unos estándares de calidad de vida tan interesantes como para permitirse el lujo de un edificio doméstico tan cotidiano como un mercado pudiera ser construido de esta forma tan grandiosa. Y es algo que podemos traer a nuestro mundo contemporáneo. ¿Hasta qué punto los espacios cotidianos tienen ese carácter monumental, grandioso, de felicitarse a sí mismo como sociedad que tenemos en el mercado de Colón de Valencia y en otros muchos mercados que afortunadamente se han conservado de este periodo industrial?
de modo que esa es la principal reflexión a hacerse. ¿Podemos recuperar ese optimismo que tenían estas gentes de las ciudades postindustriales?